Bienvenidos a este tiempo donde vamos a reflexionar acerca de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Y hoy vamos a utilizar este tiempo para dar una especie de abreboca para la campaña que queremos iniciar en el mes de octubre. Hoy no está comenzando la campaña, la vamos a comenzar Dios mediante el 12 de octubre, pero hoy es como una abreboca a la campaña que hemos denominado Una vida con propósito o 40 días con propósito. Algunos de ustedes tal vez ya saben lo que es esa campaña, pero bueno, queremos compartir un poquito y prepararnos un poquito para eso. Lo estamos haciendo con bastante antelación, de hecho lo estamos haciendo con 2 semanas de antelación para que nos preparemos para lo que el Señor tiene con nosotros en ese día. Y hoy quiero invitarles a pensar en la vida, porque la campaña se llama Una vida con propósito. ¿Qué es la vida? Es difícil definir qué es la vida. Tal vez para algunos, vida es que esté latiendo el corazón y esté funcionando el cerebro, ¿no? Pero la vida en esencia de lo que el Señor quiere para nosotros, para la vida, tiene que ser mucho más que eso. De hecho, algunos dicen que una cosa es estar vivos y otra cosa es estar viviendo, o sea, disfrutando a plenitud la vida. Probablemente algunas personas cuando piensan en vida se imaginan tal vez en la orilla de una playa, en un chinchorro, respirando la brisa, y uno dice, oh, esto sí es vida, ¿okay? Pero la vida tiene que ser algo más que algo temporal, sino algo que podamos disfrutar día a día. Y la palabra de Dios nos da una alerta sobre la vida, especialmente quienes hemos conocido al Señor. Y esa alerta está en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y de ese texto quiero comenzar, quiero partir de allí, porque hay una exhortación a tener cuidado. Tengan cuidado de su manera de vivir. Hay una alerta, hay un llamado. Estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Dice, no vivan como necios, y representa un contraste allí, presenta un contraste. No vivan como necios, sino como sabios. Y uno entiende por el contexto que ser sabio significa entonces aprovechar al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. Es decir, los tiempos que estamos viviendo son malos. No vaya a ser que alguien aquí sea apellido Díaz y piensa que está diciendo otra cosa. El tiempo que estamos viviendo son malos. Por lo tanto, hace una alerta, no sean insensatos, sino tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere que tengamos cuidado en cómo vivimos, y la pregunta es, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? La campaña de 40 días con propósito se trata en cierta manera en eso. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Porque tal vez alguien piensa en la voluntad de Dios y piensa quizás en cosas como que dónde voy a vivir, dónde me voy a estudiar, qué carrera voy a hacer, con quién me voy a casar, cosas por el estilo. Pero la voluntad de Dios en términos generales abarca muchas cosas. Entonces, ¿cuál será la voluntad del Señor? Si entendemos cuál es la voluntad del Señor, no estamos siendo insensatos, no estamos siendo necios. Entendemos la voluntad de Dios, es vivir como sabios. Y hay 3 preguntas que yo quiero que nos hagamos en esta mañana y que nos van a preparar para esa campaña que viene, Dios mediante, en el mes de octubre. La primera pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿O qué quiere Dios de mí? Y la respuesta a esa pregunta es, Dios quiere toda tu vida. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere toda
tu vida, o vamos a decirlo, vamos a personalizarlo. Dios quiere toda mi vida. Dios no quiere el 10% de tu vida. Dios no quiere el 50% de tu vida. Es más, Dios no quiere ni siquiera el 99.9% de tu vida. Dios quiere el 100% de tu vida. Y tiene el derecho de quererlo, tiene el derecho de demandarlo de nosotros. Dice Romanos capítulo 6, versículo 13, dice: ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Esa es la nueva versión internacional. Por cierto, vamos a ver varios textos y a veces van a estar en otra versión tal vez un poco diferente a la que manejamos, que normalmente es la nueva versión internacional. Cuando es otra versión, lo vamos a poner ahí abajo. Pero esta versión dice así: ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Hay otras versiones que dicen: ofrézcanse completamente a Dios, como que si hemos resucitado de la muerte, como si hemos vuelto de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque todos nosotros, antes de conocer a Cristo, la Biblia describe nuestra condición antes de conocer a Cristo como ¿qué? Como muertos, espiritualmente muertos, porque no teníamos una relación con Dios. Y el día que empezamos esa relación con Dios, nacimos a una nueva vida. Entonces, como resultado de eso, tenemos que ofrecernos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Por lo tanto, dice, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Es decir, presentarnos nosotros completamente al Señor como instrumentos de Él. Ese es el deber ser. ¿Por qué? Porque estábamos muertos o estábamos condenados a muerte. Y eso es como que alguno de nosotros haya sido en algún momento un reo, haya sido un preso, condenado, destinado en sentencia de muerte, y viene alguien y paga por nuestro rescate. Entonces, al rescatarnos, ahora nosotros tenemos que vivir una vida para Él, en este caso, para Dios, porque es lo que el Señor quiere de nosotros. El Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice: ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué se destaca de este texto bíblico? Todas las veces que aparece la palabra todo, o todas, o toda. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Dios quiere que le temamos y que andemos ¿en qué? Todos sus caminos, no algunos. Dios quiere que andemos en todos sus caminos. Dios quiere que le amemos y que le sirvamos ¿cómo? Con todo el corazón y con toda el alma. Es decir, Dios quiere todo de nosotros, como se lo decía hace un momento. Pero ¿qué solemos decir a veces? Decimos: pero es que no tengo tiempo para el Señor. ¿Cómo no vas a tener tiempo para el Señor si Él quiere todo de nosotros? Es contradictorio decir eso. No tengo tiempo, Dios quiere todo, todo o nada. Porque no es como una torta que usted, como su vida no es como una torta que usted va a agarrar y la va a picar en varios pedazos y le va a decir: Señor, yo te doy este pedacito a ti. No, así no funciona. Ni tampoco la vida es como una casa que tiene varias habitaciones y usted va a decirle al Señor: Señor, toma esta habitación, yo te doy esta, el cuarto pequeño, o te doy la sala de estar, y esa es tuya, todo lo demás es mío. Pero eso no funciona así, no es lo que el Señor quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros, ¿qué entonces? Todo. ¿Por qué? Jesús amplió la misma información, lo mismo que estamos diciendo, Jesús lo amplía en Mateo 6, 24. Él le dice a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y ahí está la razón, y lo dijo el Señor Jesús, por qué
no, tenemos que darle al Señor todo, porque no se puede. Es más, no sé si se dan cuenta de algo, Jesús no dijo, no deberían servir a dos señores, ¿verdad que no dijo eso? No deberían. Él dijo, no se puede. Nadie puede servir a dos señores, porque en algún momento va a terminar aceptando a uno, rechazando a otro, o amando más a uno o amando a otro. Entonces, en este caso particular, Jesús está hablando de las riquezas, pero eso se aplica a muchas cosas en la vida, porque es muy fácil que cualquier cosa o persona quiera derribar o quiera tumbar el primer lugar que le pertenece al Señor en nuestra vida. Y esa es la lucha, y estamos estudiando los jueves al profeta Oseas, y es una de las cosas que el profeta Oseas insiste con el pueblo de Dios. Dios quiere ser el primero. Cuando ya hay otra cosa que no es lo primero, termina siendo idolatría. Y por eso el Señor quiere ser el primero. Y como decía, hay muchas cosas que fácilmente pueden quitarle el lugar a Dios si yo lo permito. Cosas como ¿qué? Como el trabajo. Para algunas personas el trabajo es lo más importante. Bueno, pero si no trabajo no como. Para algunos son las diversiones, el pasar buen tiempo. Para otros puede ser el deporte o el practicarlo o el verlo. Los pasatiempos, para alguien puede ser una amistad muy especial, para alguien pueden ser los estudios, para alguien puede ser una relación de noviazgo o puede ser la familia, que no todas esas cosas en esencia son malas, pero no pueden tomar el primer lugar en nuestra vida. El primer lugar en nuestra vida lo debe tomar el Señor. Entonces, les invito a pensar en una pregunta. ¿Qué o quién va a ocupar el primer lugar en tu vida? Es una decisión que tenemos que tomar. Y es una decisión que no es que la tomamos una vez en la vida, es una decisión que tenemos que tomar a diario. Porque puede ser que yo diga, no, pero sí, yo hace 10 años dije que el Señor iba a ser lo primero en mi vida. Pero a diario yo tengo que decidir que Él sea el primero en mi vida. Él tiene que ser el primero. Y en la Biblia tenemos ejemplos de lo importante que era eso. Tenemos dos ejemplos que quiero compartir con ustedes. Uno, hubo un momento que Jesús llamó a varias personas para seguirle y dijo, sígame. Y hubo una persona que le dijo, Señor, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y salieron con unas excusas diferentes, pero quiero destacar la frase, déjame primero que. Y el Señor al final dice, esto no es la gente que yo necesito, esto no es la gente que yo estoy buscando. Porque Él necesita personas que lo quieran primero a Él. Y que pongan todo lo demás, que puede ser que sea importante también, no estamos diciendo que no son cosas importantes, pero todo lo demás queda a su voluntad, queda a su disposición. Entonces, es contradictorio decirle al Señor, sí, Señor, yo te voy a obedecer, pero primero tal cosa. Estoy contradiciéndome. Otro ejemplo, Jesús contó la parábola de un hombre que preparó un gran banquete. Y dijo, el banquete está preparado, está servido, vayan y busquen a los invitados. ¿Y qué pasó con los invitados? Uno dijo, ay, es que me acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. El hombre había comprado un terreno y no lo había visto, no sé cómo es eso, pero iba a ir a verlo. El otro dijo, no, acabo de comprar unas yuntas de buey y tengo que ir a probarlas. El otro dijo, no, es que acabo de casarme. Ese sí está justificado. No, tampoco. Ninguno de ellos dijo, ninguno merece estar en mi banquete. Vayan y busquen otras personas que sean dignos de estar en mi banquete. Porque puede ser que una propiedad, un bien, aún la misma familia, como dije, son cosas importantes, pero no pueden tomar el primer lugar en mi vida. ¿Qué excusas le damos al Señor para no darle el primer lugar en nuestra vida? ¿Cuántas veces no hemos dicho, tal vez no hemos pronunciado las palabras, pero indirectamente decimos, sí Señor, pero primero déjame que haga tal cosa. Primero déjame hacer esto. Y creo que alguna vez se lo compartí, cuando yo tenía 16 años, en algún momento hice una oración al Señor así, y le dije, Señor, mira, yo te voy a servir, pero déjame primero terminar mi bachillerato.
Y Dios fue tan bueno conmigo que me dejó terminar el bachillerato. Solo que en bachillerato quise renovar posponer la decisión, y esta vez el Señor me dijo que no. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que uno responda de inmediato a su voluntad. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia, y dice después, reconócelo en todos tus caminos, ¿y qué va a hacer Él? Enderezará tus sendas. ¿Será eso lo que está faltando en mi vida? Que yo veo a veces que las cosas como que no se enderezan. Parece que las cosas están como torcidas. Reconócelo en todos tus caminos. Me gusta mucho cómo lo dice la traducción lenguaje actual. El mismo versículo 6, dice así: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará ¿en qué? En todo. Piensen en esa palabra, todo. Dios quiere todo. Pero tengo que tomar a Dios en cuenta en todas mis acciones. Y esto me suena a un trato, me suena como que un trato con el Señor. Tú me tomas en cuenta en todas tus acciones y yo te ayudo en todo. Eso es sabiduría, Proverbios 3:16. Y decíamos al comienzo que tenemos que vivir como sabios. Somos sabios cuando encomendamos al Señor, lo tomamos en cuenta en todas nuestras decisiones o en todas nuestras acciones. Deja un área donde no tomes en cuenta a Dios y por esa área vas a fallar. Por esa área vas a tropezar. Porque no tomas en cuenta al Señor. Entonces, ¿le estás dando todo al Señor? ¿Estás disfrutando de esta vida o solamente le estás dando una parte? Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Está bien, Dios quiere todo de mí. La segunda pregunta es, ¿qué se requiere entonces? O yo diría, ¿qué implica el tomar esa decisión que el Señor sea todo? ¿Qué se requiere? Se requiere disciplina. Y esa palabra no nos gusta mucho, ¿verdad? Algunos como que se espelucan cuando le hablan de disciplina. Pero es una palabra que está muy asociada al ministerio de Jesús, porque ¿qué hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra? ¿Qué fue lo primero que llamó? ¿Recuerdan? ¿Cómo llamó a sus seguidores? Discípulos. Y la palabra discípulos está ligada a la palabra disciplina. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, nos mandó ¿a qué? A hacer discípulos. Es decir, que hay que tener disciplina. Entonces es una palabra de la cual no podemos huir. Dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, en la Biblia, la versión de la Biblia de las Américas, dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora, ¿qué es disciplina? Hay una definición de disciplina que es satisfacción postergada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el deporte, si un atleta quiere triunfar, tiene una competencia dentro de 2 meses, dentro de 6 meses, ¿qué hace el primero? Entrena disciplinadamente. ¿Para qué? Para ganar. La satisfacción va a venir después. Pero antes de que llegue esa satisfacción, yo tengo que ser disciplinado. Esa es disciplina, satisfacción prolongada. Son cosas que yo hago hoy que tal vez no son tan agradables, pero las hago porque me va a traer una satisfacción. Pasa en el deporte, pasa en los estudios. El estudiante que quiere salir bien en una evaluación tiene que disciplinadamente asistir a clases, cumplir con las asignaciones, estudiar, para cuando viene el examen, entonces viene la satisfacción. ¡Ay! Saqué una buena calificación. Pero, aunque la palabra disciplina, en el fondo a veces no nos agrada mucho, déjame decirle una buena noticia. Y es que todos nosotros somos disciplinados. ¿Usted sabía eso? Todos nosotros somos disciplinados. Hay personas que son disciplinadas, por ejemplo, en su trabajo.
Son disciplinados en llegar a tiempo a su trabajo, cumplir con las asignaciones. Cuando llega la hora de irse a casa, se va a su casa y es disciplinado en su trabajo. Hay personas que, como mencioné hace un momento, son disciplinadas en sus estudios. Se preparan, van a sus clases, cumplen con las asignaciones. Hay personas que son disciplinadas en hacer ejercicios, tienen un tiempo específico donde se apartan para hacer ejercicios. Hay otros que son disciplinados para comer, ¿okay? Tienen la disciplina de comer 3 veces al día. No sé cuántos tienen esa disciplina aquí, pero hay gente que es muy cuidadoso y eso no lo impide nadie. Llega la hora de comer, me siento a comer, como. Eso también es disciplina porque son hábitos. Hay gente que es muy disciplinada en ver la televisión. Tiene momentos para ver la televisión, sobre todo cuando viene su programa favorito. Entonces está pendiente. Viene MasterChef o viene el Pasapalabras. Entonces yo voy, soy disciplinado a la hora que es, estoy pendiente, me conecto, veo lo que quiero ver. Hay personas que son muy disciplinados con su teléfono, por ejemplo. Se levanta en la mañana, lo agarra y lo empieza a revisar. Eso es disciplina también. ¿Se dan cuenta? En el fondo, sí somos disciplinados. ¿Pero en qué somos disciplinados? En lo que nos gusta. O en lo que creemos que nos conviene. En cierto sentido creemos que nos conviene. O le hallamos el gusto o nos interesa. Ahora el Señor quiere que seamos disciplinados también en sus cosas. Hay una falsa espiritualidad que se vende por allí en algunas iglesias de que la espiritualidad se obtiene es nada más orando y va a caer del cielo y usted va a recibir algo y ahora voy a ser más santo. No, pero no funciona así. Hay que ser disciplinado. Y la campaña de 40 días con propósito en cierta manera tiene que ver con eso. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con hábitos. Con hábitos que vamos a incorporar en nuestra vida y que lo vamos a incorporar por 40 días. Y es interesante porque hay 2 razones para eso. Uno, porque en la Biblia hay muchos relatos que tienen que ver con cosas que pasaron en 40 días. Recuerdan algunos de ellos, ¿verdad? Que pasaron en 40 días. Pero lo interesante es que hay estudios que se han hecho que dicen que si una persona quiere obtener un hábito que perdure en el tiempo, tiene que practicarlo por lo menos 40 días. Entonces, es algunas de las razones por las cuales la campaña se llama 40 días con propósito. Entonces, si hacemos ejercicios espirituales, nos mantendremos espiritualmente en forma. Así como hay ejercicios para estar bien físicamente, también hay ejercicios espirituales. Como por ejemplo, ¿cuáles les parece? Orar, estudiar la palabra, congregarse, tener compañerismo con los hermanos. Son disciplinas también que si las ponemos en práctica nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Pero hay una disciplina que es muy difícil de cumplir. Pero quiero que la veamos hoy. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, la segunda parte del versículo 1, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, dice la versión, la Biblia de las Américas. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve, o tan fácilmente nos envuelve. Todo el mundo sabe lo que es pecado, yo creo que eso no lo tengo que explicar. Y tal vez es un poquito más fácil despojarnos de pecado cuando sabemos que está mal y tomamos la decisión, me despojo de eso. Pero ¿saben qué es más difícil despojarse? Del peso. Y los que tenemos un poquito de sobrepeso sabemos que eso es verdad, nos cuesta despojarnos de eso. Pero aquí está hablando de otro tipo de peso. Porque un peso puede ser cualquier cosa que me impida correr la carrera que el Señor quiere que yo corra. Porque fue dicho, Hebreos 12:1 fue dicho en ese contexto. Tenemos que despojarnos de todo pecado, de todo peso para correr la carrera que tenemos por delante. Entonces, la disciplina de despojarnos de todo peso a veces cuesta. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a determinar cuáles pueden ser esos pesos que nos están impidiendo seguir adelante.
¿Cuáles pueden ser un peso? Un peso puede ser una relación con alguien, una relación tóxica. Un peso puede ser expectativas que tengo, que no son cumplidas. Tengo ciertas expectativas y me he aferrado a esas expectativas, pero esas expectativas se convierten en un peso que no me dejan avanzar. Un peso puede ser una actividad regular, algo que hago constantemente. Puede ser una actividad social, puede ser una actividad recreativa que me distrae, puede ser un recuerdo del pasado, algo que me pasó atrás y que cada vez me pongo a pensar en eso y no me deja avanzar, cosas que no queremos olvidar. Puede ser un temor, algo que temo que suceda, algo que me da miedo, me da pánico que suceda. Un trabajo puede ser cualquier cosa, pero son cosas a las que nos aferramos y a veces nos impiden avanzar. Hay miles de pesos, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a determinar cuáles pueden ser esos pesos de los cuales tenemos que despojarnos. Y en estos 40 días que comienzan el 12 de octubre, Dios mediante, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y sobre todo este tiempo de preparación a despojarnos de esos pesos. Y si hay otros pesos más, que el Señor nos los muestre también durante esa campaña. Porque si hay un peso que no me deja avanzar, me voy a quedar. Y hay un peso que es muy común, que lo vemos en el ejemplo en la historia de Marta y María. ¿Recuerdan la historia de Marta y María? Lucas capítulo 10, versículo 40 al 42. Dice el versículo 40, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, a Jesús, y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor. ¿Cuál era el peso que tenía Marta? El peso que tenía Marta, Marta estaba abrumada porque tenía muchas cosas que hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen muchas cosas que hacer? ¿O no tienen muchas cosas que hacer? O a lo mejor están aquí pensando, yo tengo tantas cosas que hacer de aquí al lunes. O tengo tantas cosas que hacer antes que termine el mes de septiembre. O tengo tantas cosas que hacer y se está acabando el año, ya se escuchan las gaitas. Marta estaba abrumada porque tenía mucho que hacer. Y en su afán, más bien le reclama al Señor. Y le dice al Señor, creo que no me hubiese atrevido a decirle al Señor así. Pero dice, ¿no te importa que mi hermana me dejó sirviendo sola? ¿No te importa? Y Jesús le dice, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Esa es la realidad de muchas personas. Muchas veces estamos inquietos y preocupados por muchas cosas. Y ahorita viene el pastor y está hablando de 40 días de una campaña donde hay que hacer un montón de cosas y uno dice, no puedo. Entonces tengo que hacer más cosas. Sí, tenemos que hacer cosas. Pero tenemos que aprender del ejemplo de María. ¿Qué hizo María? Escogió la mejor parte. Escogió lo mejor. Es que no puedo, estoy muy ocupado, no sé si vaya a poder. Escojamos. Porque esta campaña, y si se los digo de una vez, implica poner en práctica por lo menos 3 hábitos nuevos, que si usted no los tiene, a lo mejor le van a costar al principio. ¿Cuáles son esos 3 hábitos? Primero, una lectura diaria que le va a tomar aproximadamente 10-15 minutos. Son 10 o 15 minutos que tiene que sumar en su agenda. El otro hábito, la otra práctica para esos 40 días es que usted se va a unir o le vamos a invitar a que se una a un grupo pequeño para compartir o para intercambiar ideas sobre lo que se está leyendo.
y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero la idea es tener varios grupos como iglesia donde varios vayamos y compartamos lo que estamos leyendo. Y el tercer hábito, aprender un versículo semanal. Difícil. Uno dice, uy, pero ya ni me aprendo los números de teléfono, ahora tengo que aprenderme un versículo a la semana. Pero son hábitos que valen la pena, tenemos que escoger, como María, que escogió lo mejor. Y uno dice, bueno, pero es que no puedo, no me da tiempo. Saben que hay algo que descubrí. Yo no sé cuántos tienen el hábito, la práctica de anotar todas las cosas que tienen que hacer. Yo antes no tenía esa práctica, ahora trato de hacerlo. Trato de anotar todas las cosas que tengo que hacer al día. Pero ¿saben qué descubrí cuando empecé a anotar las cosas que tenía que hacer? Si usted tiene 20 cosas que hacer y le anote, si quiere empieza mañana para que usted vea. Usted anota todo lo que tiene que hacer. Al final del día se va a dar cuenta de algo tremendo. Y es que usted nunca las va a hacer todas. Nunca las va a hacer. Es que no se puede. Porque una cosa es lo que uno quiera hacer y otra cosa es lo que te dé el tiempo para hacer. Entonces, ¿qué dicen los especialistas en manejo del tiempo y en el manejo de la agenda? Yo tengo que decidir qué hago primero. Y tengo que darle prioridad a las cosas que son más importantes, que debo hacer porque sí. Hay otras que no voy a hacer, definitivamente no las voy a hacer. Las voy a dejar para mañana, o las voy a dejar para la semana que viene, o las voy a dejar para el mes que viene, pero hay cosas que sí tengo que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar decisiones de priorizar mi agenda. Entonces, tenemos que tomar decisiones. Y si algún impedimento para participar en esta campaña para algunos de ustedes sea su tiempo, bueno, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a mover para tener un poquito más de tiempo? O a lo mejor algunos van a tener que ver un poquito menos de televisión, o a lo mejor otros van a tener que levantarse a lo mejor 15 minutos antes en la alarma, poner la alarma 15 minutos antes de lo que lo pone normalmente, o acostarse 15 minutos un poquito más tarde, o dedicar un poquito menos tiempo al teléfono y a los reels y a estar mandando cadenas y leyendo las cadenas que nos mandan en los grupos. Entonces, y quizás no dedicar tanto tiempo viendo vidrieras cuando estoy en la calle, en los centros comerciales o cosas por el estilo, menos noticias o de pronto conversar menos con alguien con quien converso mucho. Entonces ahí usted va a conseguir los 15 minutos que necesita para leer, para aprenderse un versículo y para participar del grupo pequeño si necesita un poquito más de tiempo. Pero el punto es, son decisiones que tengo que tomar pensando en mi beneficio espiritual. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. Son muchos días. Dicen algunos, un estudio que se hizo según las estadísticas, vamos a vivir en este mundo 25.550 días. Yo creo que podemos apartar 40 para pensar en el futuro, para pensar en qué quiere el Señor con nosotros. No parece tan complicado si lo vemos de esa manera, ¿verdad? Ahora, ¿va a ser difícil? Tal vez va a ser difícil, pero hay un versículo que les quiero regalar, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esa es una noticia maravillosa. No estamos solos. El Señor nos puede ayudar con el querer y con el hacer, si nos ponemos en sus manos. Tuve un pastor en la adolescencia que tenía esa frase muy común que decía, querer es poder. Yo no la entendía. Con el tiempo lo entendí. Cuando tú realmente quieres algo, y especialmente si Dios lo quiere, tú lo haces. Tú lo puedes hacer. El problema es que no siempre queremos hacer algo. Pero cuando realmente lo queremos hacer, lo hacemos. ¿Y por qué? Esa es la tercera pregunta. ¿Por qué debo hacerlo? La razón por la cual debo hacerlo. La respuesta es muy simple. Por la cruz. Por la cruz. La cruz. Alguien se puede preguntar, ¿la cruz? Hay cristianos que tienen años yendo a una iglesia y no han entendido lo que significa la cruz.
Hay personas que van a misa todos los domingos y bien, tienen una cruz clavada ahí, con un Jesús clavado ahí, y todavía no entienden lo que significa la cruz. ¿Qué es la cruz para nosotros? Según a los Corintios 5:15 dice, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Qué les parece? Él murió por todos. ¿Quién es Él? Jesucristo murió por todo, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Yo estoy convencido que si Jesús no hubiese venido en el tiempo que vino a dar su vida por nosotros y que luego fue resucitado, si eso no hubiese pasado, ya el mundo se hubiese acabado, ya nos hubiésemos acabado todos, porque las guerras y los conflictos y las luchas de imperio que habían antes de Cristo eran mucho peores que lo que hay hoy en día, con todo y que nos asustemos con las cosas que pasan hoy en día. Pero yo creo que en ese tiempo eran mucho peores. Pero Jesús vino y la historia se dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y Cristo vino a morir, dice el texto, ¿por quién? Por los evangélicos. Murió por todos. Vino a morir por todos, para que ahora vivamos para Él. Dios dio a su único Hijo, hizo que estuviera aquí en el mundo, y Él dio su vida por nosotros en una cruz, por nosotros, para que vivamos para Él. Y de nosotros depende que ese sacrificio valga la pena. Hace algunos años vi una película que se llamaba Rescatando al Soldado Ryan. Si no la ha visto, spoiler, alerta de spoiler de película. Pero en esa película trata de un soldado que tienen que ir a rescatar. Lo van a rescatar porque dos de sus hermanos, si mal no recuerdo, habían muerto en la guerra. Y el ejército no quería darle la mala noticia a la mamá de esa familia que todos sus hijos perdieron en la guerra. Entonces mandaron un escuadrón de 8 soldados a sacar a ese soldado de la guerra y llevarlo a casa, ¿ok? Para no darle la mala noticia a la mamá. Pero el escuadrón de 8 soldados que nombraron para rescatar al soldado Ryan no entendían la misión. ¿Cómo estamos en plena guerra y tenemos que ir a una guerra a buscar a un muchacho allá para sacarlo y llevarlo a casa? No estaban muy de acuerdo. En toda la película hay un conflicto, pero ¿vale la pena todo esto? Bueno, esa es la misión, ir y rescatar al soldado Ryan. Y en la historia, los soldados, ese escuadrón de 8 soldados va muriendo poco a poco. Y cuando está a punto de morir el último soldado, que ya lograron conseguir al soldado que andaban buscando, él le dice al final, haz que valga la pena. Haz que valga la pena. La muerte de todo un escuadrón por irlo a rescatar a él, le dicen, haz que valga la pena. Y esa frase se le quedó grabada. Y yo cuando escuché eso, pensé en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y cada vez que pienso en el sacrificio de Cristo, el Señor nos dice, haz que valga la pena. ¿Cómo hacemos que valga la pena? Viviendo para Él. Viviendo de acuerdo a sus propósitos. Dice Efesios 1:7, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Y esto lo hizo por su inmenso amor. En la película que les conté, esos soldados iban de mala gana. No entendían mucho, pero Jesús vino de buena gana, por amor, a dar su vida por nosotros. Y déjeme decirle algo, nadie ha hecho ni hará eso por usted más nunca en la vida. Eso solamente lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces vale la pena que Él sea el primero en nuestra vida. Vale la pena entregarle todas nuestras prioridades a Él. Yo creo que podemos hacerlo. Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes,
les ruego que dediquen toda su vida, otra vez la palabra toda, dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorarlo. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Con toda su vida, dedicándole toda nuestra vida y haciendo todo lo que Él le agrada. A Jesús le costó todo darnos la salvación a nosotros. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros vivir para Él? Tenemos que darle todo. Por la cruz vivimos para siempre, pero vivimos esa vida que Él nos da. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a unir, vamos a participar. Bueno, tienen 2 semanas para pensarlo. Creo que la idea era hacerlo en una semana, pero por alguna razón, como Pastor David y yo estuvimos conversando, la semana que viene tenemos un pastor invitado, pero bueno, chévere, así lo pensamos más para considerarlo y tomar en cuenta. Tengo que apartar un tiempo para leer, tengo que apartar un tiempo para participar de un grupo pequeño, que puede ser en su casa, puede ser en la casa de algún hermano, puede ser aquí mismo en el jueves que vamos a armar grupos pequeños, pero la idea es que tengamos grupos donde interactuemos sobre lo que estamos leyendo y vamos a memorizar un texto bíblico. Y yo le voy a añadir una más, otra más, no es tan difícil. Piense en alguien que usted pueda invitar, que usted considere que esto le va a servir. Personas que no se han dado cuenta que Dios tiene un propósito con sus vidas. E invítelo, puede ser a participar de la iglesia o puede participar del grupo pequeño también. Y ver esto como una oportunidad, de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros con las oportunidades que vienen de Dios? Según a los Corintios 6:1. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Dice la versión Dios habla hoy. Dios es un Dios de oportunidades. La Biblia dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Es decir, Dios quiere que aprovechemos las oportunidades. Pero estas oportunidades no son como las ofertas que uno cuando se entra, ay, ya pasó la oferta y ya no la pude comprar. Las oportunidades de Dios son mucho más valiosas que eso. Y no debo desaprovecharlas. Y yo confío en el Señor, confiamos en el Señor, el pastor David y mi persona, que este tiempo va a ser especial para nosotros como iglesia. Y estamos orando para que así sea y para que Dios haga algo maravilloso en nuestras vidas. Y termino con Habacuc 3:8. Habacuc 3:8, el profeta le dice al Señor, lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho me llena de profunda reverencia. Y luego hace una petición. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos para que nosotros también las conozcamos. ¿Qué les parece esa oración que hizo Habacuc? Señor, yo he escuchado cosas muy buenas que tú haces. Bueno, Señor, haz en mi vida, haz en nuestras vidas esas cosas para que nosotros te conozcamos. Esta campaña lo han hecho muchas iglesias y este libro ha sido muy, muy vendido y muy leído y hay testimonios tremendos de personas que leyeron ese libro y Dios transformó su vida. No por el libro como tal, no por el autor del libro como tal, sino porque es un libro que tiene mucho fundamento bíblico, mucha base bíblica. Ustedes se van a dar cuenta si ya no lo conocen. Tiene muchos textos bíblicos, muchas referencias bíblicas, porque es la palabra de Dios hablando a nuestra vida. Entonces, oremos al Señor para que el Señor haga en nuestra vida lo que hemos escuchado que Dios ha hecho para que lo conozcamos más. Entonces, la campaña comienza, Dios mediante, el domingo 12 de octubre. Va a terminar el 23 de noviembre. Anótelo para que se acuerde, no para que diga, no lo hice. Anótelo como algo que se iba a hacer, que vamos a participar. La pregunta que vamos a estar pensando durante todo ese tiempo es ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y preparémonos mentalmente para esas lecturas, para esos grupos pequeños, para esas reflexiones. Y solamente para que tengamos una idea, por si acaso alguien no lo conoce, hay una presentación que dice los 5 propósitos por los cuales creemos que Dios nos tiene aquí en esta tierra. Primero, fuiste planeado para agradar a Dios, y eso es adoración.
Fuiste hecho para la familia de Dios, eso es compañerismo. Fuiste creado para ser como Cristo, eso es discipulado. Fuiste formado para servir a Dios, eso es ministerio, servicio. Y fuiste hecho para una misión, eso es evangelismo. Entonces, eso lo vamos a profundizar en su momento. Como les mencioné, queremos tener varios grupos pequeños. Eso todavía no está listo, lo que podemos compartirle aquí, pero es como un borrador. Pero la idea es que tengamos varios grupos pequeños donde la gente pueda asistir. Si usted quiere abrir su casa, usted quiere comenzar su grupo con su familia, con algunos vecinos, usted nos avisa, le proporcionamos el material para interactuar y para compartir ese tiempo. Y usted va a recibir, hay una presentación por ahí donde aparece el plan de lectura, las fechas específicas de las lecturas allí, donde usted va a ir viendo la lectura de cada día, la va a ir tomando del libro. Y hay un volante que vamos a preparar también allí para que usted comparta con personas que quiera invitar a participar de los grupos pequeños. Entonces, bueno, les dejo eso. ¿Qué les parece? Oremos por eso. En nombre del Señor, que esto salga bien para su honra y para su gloria.